Saludos una vez más por acá con el diplomado de las 21 leyes del liderazgo. Vamos a la clase correspondiente del día de hoy y seguimos desarrollándonos sobre lo que es interruptores o interruptor de impulso. Estamos hablando de lo que es el impulso dentro del liderazgo. Entonces surgió un problema, uno que amenazó con destruir el programa incipiente y detener en seco el impulso que Escalante, el profesor, había estado formando con tanto esfuerzo en los últimos años. Un examinador de educación, Testing Serving, EST, Servicio Educativo de Examinación, que administraba los exámenes de colocación avanzada, encontró algunas similitudes en varios exámenes de los estudiantes. Se inició una investigación de entonces de los 18 estudiantes de Garfield que habían tomado el examen. Los examinadores acusaron a los estudiantes de Escalante de hacer trampa, es decir, de copiarse. La resolución de la investigación fue una pesadilla burocrática. La única forma de que los estudiantes recibieran los créditos universitarios que tanto anhelaban era que volvieran a tomar el examen, pero ellos se indignaron y pensaban que el volver a tomarlo significaba admitir que eran culpables. Escalante trató de intervenir, pero los burócratas del ETS se negaron a hablar con Henry Gradilla, que era el director de la escuela en ese momento. También trató de que el servicio de examinación revocara su decisión, pero no tuvo buen éxito. Estaba en un callejón sin salida. Finalmente, los estudiantes aceptaron volver a tomar el examen, aunque habían estado fuera de la escuela y no habían estudiado por 3 meses. Oiga esto, ¿cuáles fueron los resultados? Cada uno de los estudiantes aprobó el examen. Ese año, el porcentaje de estudiantes de Escalante aprobado fue 100%. No creador de impulso, lo que pudo haber destruido el impulso que Escalante había creado en Garfield, se convirtió en un verdadero creador de impulso. Los estudiantes de la escuela ganaron confianza y las personas de la comunidad apoyaron a Escalante y su programa. La publicidad que rodeó al examen dio un mayor impulso que hizo posible que Los Ángeles College comenzaran un programa de verano que Escalante quería para sus alumnos. Después de eso, el programa de matemática estalló. En el 1983, el número de estudiantes que aprobaron el examen casi se duplicó de 18 a 300 y un año subsiguiente se volvió a duplicar, llegando a 73 y siguió creciendo. En el 1987, 129 estudiantes tomaron el examen y 85% recibió créditos universitarios. La escuela secundaria Garfield, ubicada en
de Los Ángeles que una vez, había sido considerada el sumidero de distrito, produjo 27% de los exámenes de colocación avanzada de cálculo aprobados por mexicanoamericanos de todos los Estados Unidos. No se le olvide que este hombre era boliviano, el profesor. Expresión del impulso. Todos los estudiantes de la escuela secundaria Garfield sintieron los beneficios de la ley del gran impulso. La escuela comenzó a preparar a los estudiantes para otros exámenes de colocación avanzada. Con el tiempo se comenzó a dictar cursos de colocación avanzada de español a cálculo, historia de Europa, biología, física, francés, gobierno y ciencia de la informática. En el 1987, 9 años después de que Escalante encabezara el programa de estudiantes de Garfield, tomaron más de 325 exámenes de colocación avanzada. Y lo más increíble de todo es que Garfield tenía una lista de espera de más de 400 estudiantes de áreas que estaban fuera de su límite, que deseaban inscribirse. La escuela, que una vez había sido el objeto de burla del distrito y que por poco perdió su reconocimiento oficial, se había convertido en una de las 3 mejores escuelas localizadas en el centro de la ciudad, en todo el país. Ese es el poder de la ley del gran impulso. ¿Cuál es? No rendirse. Se te pone difícil el asunto, te están criticando, te están tratando de torpedear. No, avance, impúlsese, haga y esfuércese en lo que usted cree, en lo que usted sabe, en lo que usted ha estado llevando a cabo. Es decir, si usted cree en usted y cree en lo que está haciendo, haga el esfuerzo. No de la noche a la mañana se logran las cosas, pero se logran. Solo un líder puede crear impulso. Se necesita un líder para crear impulso. Los seguidores lo perciben. Los gerentes pueden continuarlo una vez que ha comenzado, pero la creación del impulso necesita a alguien que pueda motivar a los demás, no alguien que necesite ser motivado. Henry Truman dijo una vez, oiga, si no puedes soportar el calor, salga de la cocina. Pero para los líderes esta frase, debe cambiar así. Si no puedes crear calor, salga de la cocina. Porque las cocinas funcionan con calor. Verdades acerca del impulso. Impulso es realmente el mejor amigo del líder. A veces es la única diferencia entre ganar y perder. Por eso es que en los juegos de baloncesto, por ejemplo, cuando el equipo contrario anota una puntuación sobresaliente y se comienza a desarrollar mucho impulso, un buen director pide una interrupción. Sabe que si el impulso del equipo contrario se hace muy fuerte, es probable que su equipo pierda el juego. El impulso también hace una enorme diferencia en las organizaciones. Cuando no hay impulso, aún las tareas más sencillas perecen, pero parecen problemas insuperables.
Pero si usted tiene el impulso de su lado, el fruto se ve prometedor. Los obstáculos parecen pequeños y el problema se percibe como algo temporal. El impulso hace que los líderes se vean mejor de lo que son. ¿Sí? El impulso hace que los líderes se vean mejor de lo que son. Cuando los líderes tienen el impulso de su lado, la gente piensa que son genios, pasan por alto las deficiencias, se olvidan de los errores que los líderes han cometido. El impulso cambia la perspectiva desde la cual la gente ve a los líderes. El impulso ayuda a los seguidores a desempeñarse mejor de lo que son. Cuando el liderazgo es fuerte y hay impulsos en una organización, la gente es motivada e inspirada a desempeñarse en niveles más altos. Llegan a ser más eficaces de lo que esperaban. Si recuerda el equipo olímpico de hockey de los Estados Unidos, de 1980, sabe de lo que hablo. El equipo era bueno, pero no lo suficiente como para ganar la medalla de oro. Pero la ganó porque mientras se encaminaban hacia el juego por el campeonato, ganó juegos tras juego contra equipos invencible. El equipo obtuvo tanto impulso que se desempeñó por encima de sus capacidades. Después de ganar a los rusos, nada le pudo impedir ganar a casa con la medalla o regresar, perdón, a casa con la medalla de oro. Es más fácil, oiga, conducir el impulso que iniciarlo. El detalle está que hay algunos que van a iniciar el impulso, pero como se está trabajando y se debe trabajar en equipo, entonces los demás deben de ayudar a ese impulso. No deben de obstaculizar o volverse un estorbo en el impulso, porque entonces no estaríamos trabajando en equipo, estaríamos trabajando en contra del equipo y así no se trabaja y así no se logran buenos éxitos. Ahora, ¿ha practicado alguna vez el equipo acuático? Si lo ha practicado, sabe que es más fácil levantarse en el agua que conducir una vez que se ha levantado. Recuerde la primera vez que esquió. Antes de levantarse, el bote lo iba arrastrando. Y es posible que haya pensado que sus brazos no iban a aguantar, mientras el agua le inundaba el pecho y la cara. Tal vez creyó por un momento que ya no podía sostener más la cuerda, pero entonces la fuerza del agua sacó su esquí a la superficie y así comenzó a esquiar. En ese punto pudo girar o guiar con un cambio ligero de peso de un pie al otro. Así funciona el impulso del liderazgo. Comenzar es una lucha, pero una vez que está en movimiento, realmente puede empezar a hacer algunas cosas sorprendentes. El impulso es el agente de cambio más poderoso. ¿Sí? Con suficiente impulso es posible casi cualquier tipo de cambio. Esto se aplica a la escuela secundaria Garfield, considerada por muchos como un lugar sin esperanza,
y se aplica a cualquier otra organización en la cual nosotros podamos estar. Mi mayor desafío al impulso. Como líder, mi primer impulso tuvo lugar en Skline, mi tercera iglesia. Llegué a esta iglesia como pastor principal en el 1981. Al ver que la iglesia iba creciendo pronto, me di cuenta de que necesitábamos reubicamos para mantener nuestro crecimiento. Al principio pensé que esto no sería ningún problema. Una reubicación de este tamaño no es fácil, pero estábamos en buena posición para trasladarnos. Ya habíamos comenzado a crecer el impulso, pues nuestro tamaño se había duplicado de 1,000 a más de 2,000 concurrentes. Mediante la aplicación de la ley del círculo íntimo, teníamos un personal excepcional. La moral del pueblo era muy alta. También tenía la ventaja de haber dirigido a mis dos iglesias anteriores en proyectos de construcción, pero se me olvidó tomar en cuenta la pesada burocracia de San Diego y las leyes de protección ambiental de California. Cuando era pastor de mi primera iglesia en Indiana, atravesamos un periodo de crecimiento rápido y decidimos reubicarnos después de tomar la decisión de construir un nuevo edificio. Un miembro de la iglesia donó un terreno y comenzamos a construir después de unas cuantas semanas. En menos de 9 meses habíamos construido la nueva instalación y nos habíamos mudado. Pero en California las cosas no pudieron ser más difíciles. Comenzamos el proceso de reubicación en 1984 debido a la política local, preocupaciones de vecindarios y papeleos ambientalistas. Lo que creímos que sería un proyecto de 3 años se extendió a 3 veces más. Ese tiempo solo los permisos para demarcar la zona y para la construcción nos tomaron 11 años. Ya no era el líder cuando el proyecto finalmente recibió aprobación. Jim Garland, quien me sucedió como pastor principal en esa iglesia, realizó el proyecto con la ayuda de un equipo magnífico de obreros laicos. El mayor reto de mi vida como líder fue mantener el impulso durante esos últimos 5 años. En Skille, la gente de la mayor parte de la iglesia en circunstancias similares se habrían rendido y al poco tiempo habría disminuido la asistencia, pero eso no sucedió en Skline. ¿Qué nos salvó? Podemos encontrar la respuesta en la ley del gran impulso. Durante esos años hice todo lo que pude por reforzar el impulso continuamente. Mantuve frente al pueblo la visión de la reubicación. Adquirimos el hábito de enfocar lo que podíamos hacer y no pensar en lo que no podíamos. A menudo celebramos nuestras victorias sin importarnos lo pequeño que fueran. Mientras tanto, tratábamos de progresar en la área
en la que sí podíamos. Mejoramos nuestro grupo pequeño, los hicimos muy fuerte y nos dedicamos nos dedicamos continuamente a la formación de líderes. Esto nos ayudó a continuar. El impulso que creemos fue tan fuerte que ni el obstáculo de los 11 años pudo detenernos en su deseo, en su deseo es hacer cosas grandes en su organización. Nunca subestime el poder del impulso. Es el mejor amigo del líder. Si puedes desarrollarlo, usted podrá hacer casi cualquier cosa. Eso es el poder del gran impulso. Ley de las prioridades. Cada uno de nosotros tenemos en la vida una serie de prioridades, pero usted tiene que sentarse y pensar sobre las prioridades entre las prioridades, porque hay varias cosas que usted necesita, pero ¿cuál es la más necesaria? Es decir, ¿cuál es la que para el momento hay que hacerla porque hay que hacerla? Entonces, la ley de las prioridades. Todos tenemos varias cosas que hacer, pero entre todas esas cosas que hacer hay prioridades entre las prioridades. Entienda o entendamos esa parte. Los líderes entienden que qué actividad no es necesaria realizar. Es decir, tenemos que hacer varias, pero como líder usted debe saber cuál no debe ser prioridad. Un líder jamás crecerá hasta un punto en el que no necesite trazar sus prioridades. El determinar prioridades es algo que los buenos líderes siguen haciendo, sea que dirija un grupo pequeño, pastoree una iglesia, dirija una pequeña empresa o una corporación de miles de millones de dólares. Recuerde esto: cuando trasladé mis compañías de San Diego a California, a Atlanta, Georgia, siempre pensé que viviría en San Diego. El resto de mi vida es una ciudad preciosa con uno de los mejores climas del mundo. Queda a 10 minutos de la playa y a 2 horas de las montañas de esquí. Tiene cultura, equipos deportivos profesionales y muy buenos restaurantes. Y yo podía jugar al golf todo el año porque quería irme de un lugar. ¿Por qué quería irme de un lugar como ese? Sin embargo, un día me senté a reevaluar mis prioridades. Viajo mucho en avión debido a mis compromisos como orador y a mis trabajos como consultoría. Me puse a pensar que por vivir en San Diego pasaba gran parte de mi tiempo viajando a las distantes centrales de la aerolínea para hacer las conexiones. De modo que pedí a Linda mi ayuda, que calculara cuánto tiempo exactamente estaba consumiendo en esto. Y lo que descubrí me dejó pasmado. En el 1996 pasé 27 días viajando en una y otra vez entre San Diego y Dallas para hacer conexiones de vuelo. Fue entonces cuando decidí considerar el traslado de Inchhoy, la empresa, y mis otras compañías a una ciudad donde quedara la central de una aerolínea. Stephen Conveny comentó: un líder es uno que
escala el árbol más alto, estudia todas las situaciones y grita, selva, selva, equivocada. Me sentí así cuando medité en lo que estábamos a punto de hacer. Finalmente nos establecimos en Atlanta, pues nos pareció la ubicación ideal. En primer lugar, en Atlanta se encuentran las centrales de varias aerolíneas importantes. Desde allí podríamos llegar a 80% de todos los Estados Unidos en un viaje de 2 horas. Esto me proveería tiempo extra en los años subsiguientes. En segundo lugar, el sitio es hermoso y ofrece excelente oportunidad cultural, recreativa y de entretenimiento. Por último, mi gente que se trasladaba de California podría gozar de un buen nivel de vida. El traslado era tremenda tarea, pero se llevó a cabo sin dificultad, gracias al gran esfuerzo y al enérgico liderazgo de la gente que trabaja para mí. Ok, las 3 R. Vamos a ver cuáles son esas 3 R. Inmediatamente después de nuestro traslado a Atlanta, también separé tiempo para reevaluar mis prioridades personales. Con el transcurso de los años, mi horario se había vuelto muy ocupado y el tamaño de nuestras organizaciones había aumentado. Hace unos años teníamos menos de 20 empleados. Ahora tenemos más de 100, pero el hecho de que estemos realizados o que estemos realizando más actividades no significa que estemos ocupados, que estemos cumpliendo nuestra misión con buen éxito. Así pues, es necesario tomar en cuenta la ley de las prioridades. En los últimos 10 años he usado 2 pautas que me ayudan a medir mi actividad y determinar mis prioridades. La primera es el principio Pareto. Pareto. A través de los años he enseñado mucho este principio en conferencias sobre el liderazgo y también lo explico en mi libro de Formando el líder que hay dentro de usted. Esta es la idea. Si concentras su atención a las actividades que están en el vientre por ciento principal, recibirás un retorno de 80% de su esfuerzo. Por ejemplo, si tienes 10 empleados, debes decidir 80% de su tiempo y atención a los 2 mejores. Si tienes 100 clientes y sus mejores sus mejores 20 clientes lo proveerán de 80% de su negocio. Si su lista de cosas pendientes tiene 10 elementos, lo más importante le daría un retorno de 80% de su tiempo. Si no lo ha observado ya este fenómeno, pruébelo y verá que realmente funciona. La segunda pauta que deseo exponer es la pauta de las 3 R. Estas 3 R corresponden a requisito,
retorno y recompensa. Para ser eficaces, los líderes deben ordenar su vida en base a las tres preguntas siguientes. ¿Cuál es el requisito? Es decir, ¿qué necesito para? Todos tenemos una responsabilidad ante alguien, un empleador, una junta directiva, nuestros accionistas u otras personas. Por eso, su lista de prioridades debe comenzar siempre por lo que se requiere de usted. Cualquier requisito que no es necesario que usted realice personalmente debe delegarlo o eliminarlo. ¿Qué da los mayores retornos? ¿Qué da los mayores retornos? Como líder, usted debe pasar la mayor parte del tiempo trabajando en sus áreas más fuertes. Si otra persona de su organización puede realizar una labor en un 80%, delegue esta labor. Si una responsabilidad podría potencialmente alcanzar el nivel establecido, entonces prepare a una persona que se encargue de la misma. ¿Qué produce la recompensa más grande? Tim Redmond admitió: muchas cosas captan mi mirada, pero solo unas cuantas capturan mi corazón. Las cosas que producen las recompensas personales más grandes son como encendedores en la vida de un líder. Nada energiza a una persona como lo hace la pasión. Recordando las prioridades. Mi prioridad más importante después del traslado a Atlanta era separar tiempo para mi familia, de modo que discutí el asunto con mi esposa Margaret y llegamos a un acuerdo acerca de cómo emplearíamos nuestro tiempo. Luego reuní a los 4 presidentes de mis organizaciones y a varios otros jugadores claves a fin de que me ayudaran a revisar mis prioridades y determinar cómo emplearían mi tiempo en el año siguiente. Hablamos de los distintos asuntos. Ellos compartieron conmigo sus necesidades y yo compartí con ellos mis visión. Juntos confirmamos la cantidad de tiempo que dedicaría a mis 4 áreas de prioridades claves. Esto me lo que acordábamos. Entonces, área, tiempo, liderazgo, 19%, comunicación, 38%, creación, 31%, trabajo en redes, 12%. Se nota que la comunicación juega un papel más importante en todas las áreas del liderazgo. Cuando una de estas 4 áreas me apasionan, todas son absolutamente necesarias para el conocimiento y la salud de la organización y producen los retornos más grandes por mi tiempo. Hasta ahora, estas pautas parecen estar sirviendo bien a las compañías y a mí, pero las
revisaremos cada año y mediremos bien nuestra eficacia, si quiero seguir siendo eficaz, debemos trabajar según la ley de las prioridades. Su juego se llamaba prioridad. Estudie la vida de cualquier gran líder y lo verá poner en marcha sus prioridades cada vez Normans Chauwin, creo que se pronuncia así, asumía un nuevo mundo, no dependía simplemente de la instrucción de su liderazgo. También volvía a examinar las prioridades de la unidad cuando Lee Iacocca se hizo cargo de la cheerleader. Lo primero que hizo fue reordenar sus prioridades. Cuando el explorador Roald Amundsen llevó el trabajo de vuelta exitosamente a su equipo al Polo Sur, en parte se debió a su capacidad de determinar las prioridades correctas. Los líderes de buen éxito viven según la ley de las prioridades. Reconocen que reconocen qué actividad no es necesariamente realizar o darle realización, pero los mejores líderes pueden poner a funcionar la ley de las prioridades a favor de ellos y satisfacer muchas prioridades con cada actividad. Esto en realidad les permite aumentar su enfoque y disminuir su número de acciones. Un líder maestro en la ley de las prioridades era uno de mis ídolos, John Windel, antiguo director del equipo de baloncesto de Bloom de UCLA, Universidad de California, Los Ángeles. El llamado al mago, es llamado el mago, Winston, porque las sorprendentes hazañas que realizó en el mundo del deporte universitario fueron tan increíbles que parecía mágica. La evidencia de la capacidad de Windel para hacer que la ley de las prioridades funcionara para él se apreciaba en las formas en que organizaba la práctica de baloncesto. Windel decía que había aprendido algunos de sus métodos observando a Frank Reich y el gran director del equipo de fútbol americano de Notre Dame. Dijo lo siguiente: a menudo iba a sus prácticas, las de Reich, y observaba que las dividía en periodos. Yo me iba a casa y analizaba por qué él había hecho las cosas en cierta forma. Como jugador me di cuenta de que se desperdiciaba mucho tiempo. Los conceptos de Leanne reforzaron mis ideas y contribuyeron en el desarrollo final de lo que hago ahora.
En base a las prioridades, todo tenía su propósito. Amigos que han estado en la familia me dicen que tenían que apresurarse y esperar. Esta también parece ser la forma en que trabajan algunos directores de equipo. Piden a su jugador que por un minuto practique con todas sus fuerzas y que el próximo minuto se queden por allí sin hacer nada. Walden no trabajaba así, sino que orquestaba cada momento de práctica y planeaba cada actividad con propósito específico. Cada año Walden determinaba una lista de todas las prioridades para que el equipo en base a observaciones de la temporada anterior. Tal vez la lista incluía objetivos como crear confianza en Drogling, Humbling y practicar ejercicios de continuidad. 3 jugadores a 2, por lo menos 3 veces a la semana. Generalmente tenía más o menos una docena de cosas en las que quería trabajar a lo largo de la temporada, pero Wonder revisaba también todos los días su plan para sus equipos. Cada mañana él y su ayudante planeaban meticulosamente la práctica del día. Casi siempre pasaban 2 horas en la creación de las estrategias para una práctica que tal vez no iba a durar esa misma cantidad de tiempo. Sacaba ideas de notas que había escrito en fichas de 3 y 5 pulgadas que llevaba con él siempre. Planeaba cada serie de ejecución, minuto por minuto, y antes de la práctica registraba la información en una libreta. Wonder una vez hizo alarde de que si uno le preguntaba qué estaba haciendo su equipo en una ficha específica a las 3 de la tarde en 1963, él podía decir exactamente qué ejecución estaba a aquel practicando. Gordon siempre se mantuvo enfocado y encontró formas en que sus jugadores hicieran lo mismo. Su talento especial era encargarse de una sola vez de varias áreas prioritarias, por ejemplo, para ayudar a los jugadores a trabajar en sus tiros libres, algo que muchos de los que ellos encuentran tedioso. Wonder instruyó una política de tiro libre durante las miles abiertas que lo motivaron a concentrarse y mejorar en vez de simplemente matar tiempo. Cuanto más rápido un jugador enviado a la banca completaba un número de tiro, tanto más pronto podía entrar nuevamente en acción. Y Wonder cambiaba continuamente el número de tiros que debía hacer. Los guardias, los delanteros
y los centrales para que los miembros del equipo rotaran dentro y fuera a diferentes ritmos. De esta manera, todo independientemente de su posición o estado inicial, adquirían experiencia en el juego, una prioridad vital para el desarrollo de todo el trabajo que equipo, según Wonder, el aspecto más extraordinario de John y los que más se dice de su capacidad para concentrarse en sus prioridades es que nunca observa a los equipos contrarios, sino que se concentraba en obligar a sus jugadores a alcanzar su potencial mediante práctica e intención personal con ellos. Su meta no era ganar campeonato, oiga, ni ganar al equipo contrario. Deseaban que cada persona jugara según su potencial y procuraba llevar a cabo el mejor equipo posible, y por supuesto los resultados del sistema de Wonder fueron increíbles. Es más de 40, en más de 40 años como director de equipos, solo perdió una temporada, su primera y sus equipos de UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, permanecieron invictos durante 4 temporadas y obtuvieron un récord de 10 campeonatos de la de la Asociación Atlética Universitaria Nacional. Ningún otro equipo universitario ha estado cerca de alcanzar este récord. Wonder es un gran líder. Es quizás el entrenador más fantástico que ha habido, porque vivía cada día según la ley de la prioridad. Un enfoque a escala mundial. Creo que el tiempo se nos fue. Corte. Enfoque a escala mundial.